Ya, me parece una pizarra. Bueno. Eh, bueno, el enunciado bastante temático, como se habrán dado cuenta. Tenían un municipio que quería implementar un sistema para manejar los protocolos que usan los comercios. Decía que los protocolos eran, por ejemplo, uso de barbijo, distancia de 2 metros, alcohol en gel disponible, etc. Estos eran 3 ejemplos, ¿sí? De posibles protocolos. Lo aclaro porque después, cuando había que hacer búsquedas, o incluso con los mismos clientes, ponían estas 3 cosas como atributos, sí, como atributos, bien digo, como variables de la clase. Y estos decían, incluso decían un etcétera, o sea que no eran los únicos 3, ¿sí? Ponían esto, ponerle como boolean o la distancia como entero. Eso no estaba bien. Esto era simplemente lo que tenían que marcar en el comercio, era una lista de strings, donde cada string indicaba un protocolo posible eh, que manejaba el comercio, ¿sí? O que implementaba el comercio. Eh, Después decía que para cada comercio el municipio, además de esta lista de strings, registraba el nombre, el rubro, ¿sí? Nombre, rubro como string, cantidad de metros cuadrados del local, como un double o como un integer, y si disponía de espacio al aire libre, ¿sí? Un booleano. Entonces, hasta ahí podemos ir armando esto. Teníamos un comercio. Ahí está. Teníamos un comercio. Sí, lo voy a empezar a implementar así medio de cero, después vemos si tenemos que corregir algo. Que definía un nombre, un rubro, no, nombre, rubro, cantidad de metros cuadrados, no, ponerle, y un boolean. Y con esto del aire libre hubo nombres graciosos de clientes aireados y cosas así que causaban gracia. Y después teníamos una array list de strings, que eran los protocolos que implementaba el comercio. Y nada más raro que eso. Bueno, el constructor, lo podemos hacer con todo esto. Y me falta distinto protocolos. Array list. Yeah. Y después, bueno, los métodos para ver todo esto, ¿no? Sí. Getters y setters. A ver, get nombre, set nombre, lo podemos poner. Get rubro, set rubro. Get metros cuadrados, set metros cuadrados. Y esto, o sea, todos se podrían cambiar, ¿no? Así que lo dejamos con get y set a todos. ¿Sí? Y después, bueno, los voy a dejar para abajo. Acá vamos a poner un public void al protocolo. Agrego protocolo. ¿Y qué otro método voy a agregar para el tema de los protocolos? ¿El buscar? No, hasta ahí, no, todavía no llegamos a buscar. Obtener la lista. Obtener la lista. Ese método, ¿les parece que va? Lo charlamos muchas veces esto. No. No. Puede ir, siempre y cuando después lo usen bien. ¿Sí? No era necesario. Acuérdense que se los habíamos dicho varias veces que cuando tienen un método que devuelve la lista entera, está bien. O sea, primero que nada, tienen que devolver una copia y nunca devolver la lista.
¿sí? O sea que acá yo retornaría luego ArrayList y le pasaría protocolos, ¿sí? Esto crea una copia. O crea un ArrayList vacío y abajo hacen una DOL de protocolos, ¿sí? Esto está bien, puede ser que sea necesario que alguien conozca todos los protocolos para algo. El problema es que, por ejemplo, después cuando hacían los filtros de búsqueda, si yo quiero ver si un comercio tiene un protocolo determinado o implementa un protocolo determinado, en los filtros, acuérdense que les habíamos dicho que no está bien pedir toda la lista para fijarse ustedes si contiene el protocolo, ¿sí? Está mejor delegada la responsabilidad si nosotros le ponemos un método, public boolean, implementa por protocolo, por ejemplo, la que se encarga de recorrer la clase es esta lista. Perdón, esta clase, protocolos, contains. Acuérdense que el contains es un for internamente, o sea que está haciendo un procesamiento de recorrer la lista. Si bien queda oculto porque pase la lista, ¿sí? Pero acuérdense que siempre el procesamiento de los atributos tiene que estar cerca en la clase que tiene los atributos, siempre y cuando sea posible, ¿no? Y que no convenga hacerlo afuera por otra razón. En este caso, este método lo teníamos que poner para delegarle al protocolo, al comercio que se fije o que responda si tiene un protocolo determinado o no, si cumple con un protocolo. Bueno, básicamente eso, el comercio era un conjunto de datos con sus gets y sets, ¿sí? Lo único por ahí a considerar acá era esto. Bien, y después decía el tema de los clientes. Los clientes poseen diferentes preferencias a la hora de elegir a qué comercio asistir, de acuerdo a los protocolos que estos implementan. Por ejemplo, algunos clientes, y acá fíjense de nuevo, por ejemplo, algunos clientes asisten a comercios cuya superficie es mayor a 50 metros cuadrados, siempre y cuando estén entre sus protocolos dispongan de alcohol en gel disponible, ¿sí? O sea que esto es, para que este tipo de clientes, ¿sí? Que no le pusimos nombre para no confundir, asista a un comercio, ese comercio tiene que tener una superficie mayor a 50 metros cuadrados y tiene que tener alcohol en gel. Y además tienen que tener una distancia de 2 metros, ¿sí? O sea que tiene que tener estos dos elementos como protocolo y tiene que ser mayor a 50 metros. Después decía, otros clientes solo asisten a los comercios con espacio al aire libre, o sea que lo único que les importa del comercio a este tipo de clientes es que tengan espacio al aire libre. No le importa la cantidad de metros, no le importa si tiene alcohol en gel, no le importa si exigen una distancia entre persona y persona, ¿sí? En esto hubo varias confusiones, de hacer distintas subclases de clientes, ¿sí? O pedir, hubo varios casos que hacían un cliente y después heredaban de cliente otros más específicos, ¿sí? Y entonces, al cliente superclase, digamos, le exigían que cumpla todas las cosas, que tenga distancia de tantos metros, mayor a tantos metros cuadrados del comercio, y que dispongan de alcohol en gel y bueno, y esas cosas como fijas, y después se heredaban de ese cliente y hacían, bueno, con que cumpla alguno ya está, como un cliente más relajado. Después había otros que hacían esto que les había dicho, un cliente aireado que pedía solamente aire libre. Pero bueno, en realidad esto decía que eran ejemplos de clientes. Yo puedo ser un cliente que me interesen, por ejemplo, los metros cuadrados del local. O un cliente al que me interese solamente que tenga alcohol en gel y no otras cosas, ¿sí? Y después decía, los clientes más exigentes, esto sí fue a propósito, lo de más exigentes, porque en algún momento habíamos hablado de clientes exigentes en la librería, creo, que asisten a un comercio que posean todos los protocolos de su preferencia, ¿sí? Pero acá es lo mismo, es otro tipo de cliente que se fija en los protocolos, nada más. Y no le importa los metros cuadrados, no le importa si tiene espacio al aire libre, solamente se fija en el atributo protocolos. Y bueno, y acá estaba la aclaración, para que no hagan esas cosas fijas, notar que se debe dejar flexibilidad en el sistema para que los clientes puedan decidir asistir a un comercio de acuerdo a cada uno de los atributos definidos por los comercios y combinaciones lógicas de ellos, ¿sí? Entonces, acá hubo bastantes cosas. A ver, ¿alguno que lo hizo bien que lo quiere comentar? No sé si están los que, no me acuerdo quiénes fueron los que lo hicieron bien. Bien.
De todo esto, ¿qué se desprende? Que el cliente tiene que cumplir con un criterio o algo. el cliente va a tener un nombre, si quieren ponerlo, no decía, ¿sí? Criterio de búsqueda, dice Franco, preferencias. Sí, está bien, tiene preferencias. Y está bien lo que dice un criterio de búsqueda, que no sería un criterio de búsqueda en sí, porque no tiene que buscar nada, ¿sí? Pero bueno, por ahí van caminados. No me acuerdo, Franco, cómo te había ido, pero para ver si estás diciendo lo que era. Bien. El 7. Entonces, el cliente va a tener preferencias, ¿sí? Pero esas preferencias no van a ser preferencias sobre cada atributo. Make boolean, le importa aire libre, private, string, le importa rubro, ¿sí? Por si va solamente a los rubros que son económicos. Private, ¿qué otra cosa había? Private boolean, perdón, double, los mínimos. ¿Sí? Fíjense que si yo acá voy a definir un atributo mínimo, ¿sí? Estas serían las preferencias, supongamos. Ahí, José. Tengo que guardar de alguna forma las preferencias del usuario en cuanto a qué comercios asisten. Pero si yo lo pongo así en forma de atributos, imagínense que también tengo que poner, puse aire libre, rubro, metros mínimos, el otro que era metros cuadrados, ¿no? Y bueno, después los otros son de distancia, ¿no? Uso de barbijo, distancia de 2 metros, alcohol en gel. No, Blas, no la subimos, por eso estoy haciendo la revisión y preguntan. Después cualquier cosa, si no, dejamos un rato para ver algo puntual. Y podríamos poner un list string protocolos que le importan, ¿sí? Pero ¿qué pasa con esto? Que después yo tengo que hacer combinaciones de estos, ¿sí? Tengo que decir, bueno, que le importe el aire libre, esta no me importa, esta sí y esta no, ¿sí? Entonces estoy definiendo atributos en el cliente que qué valor le voy a poner, ¿sí? Ah, perdón, Blas, sí, pusimos 3 notas nada más. 2 que es desaprobado, 7 y 10 que son aprobados. Si es un 10 no quiere decir que es un 10, sino que está aprobado cómodo, y si es un 7 quiere decir que está aprobado arañando. ¿Sí? O sea, que hay errores que por ahí en un parcial no pasarían. Así que después, bueno, vemos que te sacaste y si querés revisamos los errores. Bien, ¿se entiende cuál es el problema de poner los atributos de esta forma en el cliente como preferencias? Que todos los clientes tienen todos estos atributos. Y en realidad, si yo soy un cliente al que solo me importa el aire libre, ¿qué pongo en todas estas variables? Pongo 0, acá ¿qué pongo? Null, ¿sí? Entonces después voy a tener que empezar a jugar con if, no me va a quedar otra, porque tengo que ver si cumple. Entonces tengo que mirar esta, y esta, y esta, y esta, pero alguna por ahí es null, por ahí esta es null, ¿sí? Y cómo hago un AND y cómo hago un OR, ¿sí? Esos fueron algunos de los casos que tienen 7, que hicieron un cliente con un AND de todos los atributos y uno que heredaba con un OR. Lo dejamos pasar dando ¿cómo se dice? El beneficio de la duda de que interpretaron mal el enunciado, ¿sí? Pero bueno, no estaría bien eso. Bien, entonces, ¿cómo resumo? O sea, todo esto no puede estar acá, ¿sí? En un array list podría estar y que vos le indiques qué protocolo. O sea, qué es lo que quiere, qué preferencia tiene. ¿Pero un array list de qué? De criterios. De criterios, bien, ahí está diciendo José, de filtro condición. Sí, ¿sí? Criterios de búsqueda. Bien, entonces, vamos a dejarlo en suspenso esto y vamos a seguir leyendo la parte de los criterios. A ver si eso nos va a servir para implementarlo. Bueno, dado un cliente, listar todos los comercios a los que pueda asistir. ¿Sí? ¿Eso lo puedo implementar en el cliente?
El comercio tiene que decir. No. O sea, no, el comercio no, el municipio. En el municipio, bien. Eso no puede estar ni en el comercio ni en el cliente, porque yo necesito un lugar que va a tener toda la lista de comercios, ¿sí? Y la voy a tener que filtrar. Entonces voy a necesitar la clase municipio. ¿Sí? Bueno, voy a tener un array list de comercio, que son todos los comercios registrados, ¿no? Hacemos un constructor. Correcto. Bien. Voy al comercio. Comercio.add comercio. Bien, o sea que ese método public, ¿qué me va a devolver? Bueno, ya se lo escribí. Un array list, ¿sí? De comercios. Vamos a ponerle comercios que puede asistir un cliente. Entonces, dado un cliente, dado el cliente es el parámetro, listar todos los comercios a los que pueda asistir. No lo hizo nadie, pero cuidado cuando dice listar, no es imprimir por pantalla, ¿sí? Es devolver una lista. Entonces acá, bueno, voy a hacer el clásico servicio de búsqueda. ¿Sí? Esto, no todos lo hicieron bien, pero en general estaba bien. Que esto es definir un array list. Cumplen. ¿Sí? Esto en general, bueno, lo habían practicado un poquito más. Acá recorremos cada comercio. Todos los comercios registrados. Y acá tenía que preguntar si... me faltan... No, acá hay un problemita, sí. Si el cliente puede asistir al comercio, acá estaba la trampa de la variante, ¿no? Si el cliente puede asistir al comercio, entonces los que cumplen, agregar, C. Y lo dejo en pseudocódigo. Acá retorno los que cumplen. ¿Sí? Fíjense que no era la clásica búsqueda. ¿Sí? Porque ¿qué me falta acá para hacer la búsqueda? El criterio que buscas. Claro, que fue lo que los trabó a la mayoría, ¿sí? Que me falta el criterio, ¿sí? ¿Y ese criterio, está bien que yo se lo pase acá como parámetro? Lo tiene que tener el cliente. Lo tiene que tener el cliente, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo acá digo, bueno, no nos creamos los criterios, ¿no? Pero, criterios, vamos a hacer la interfaz para que compile, o clase. ¿Sí? Interfaz criterio. ¿Quién va a cumplir con el criterio? ¿El cliente o el comercio? El comercio. El comercio, ¿sí? Bien. Entonces, si yo, vamos por un cachito esto, si yo acá le paso al cliente el criterio, como sería una búsqueda, si en la búsqueda ustedes no pasan el cliente y pasarían el criterio, que de hecho se las pedía después en el otro punto, ¿sí? Si quieren, hagamos el último puntito, ahí me quedaría la búsqueda clásica que ustedes conocen, que ustedes, que ya habíamos practicado. Acá sí tengo el criterio, entonces ¿cómo resuelvo esto acá? ¿Cómo se resolvería? Criterio. Espera, vamos a poner criterio. C.cumple. Claro, criterio.cumple C. Criterio cumple el comercio. Vamos a dejarlo bien escrito. ¿Sí? Entonces,
Esto es una búsqueda normal. Si el comercio cumple con el criterio, lo agrego y lo retorno. ¿Sí? Esto es una búsqueda. Entonces, en una búsqueda está bien que yo le diga lo que quiero buscar, que yo le pase el criterio con el que quiero que me filtre los comercios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el que busca es el usuario, digamos, el que llama a este método, el que pasa la condición de búsqueda. Yo digo, yo quiero buscar todos los comercios que tengan espacio al aire libre. ¿Sí? Ahí yo le estoy diciendo, como cliente, como usuario que inicia la búsqueda, cuáles son los comercios con los cuales yo me quiero quedar. ¿Sí? Ahora, en el servicio decía, dado un cliente, listar todos los comercios a los que pueda asistir el cliente. Entonces, yo no le puedo pasar el criterio con el que quiero buscar, porque ese criterio no depende del que haga la búsqueda, sino de quién depende. El cliente. Del cliente. ¿Se entiende por qué no está bien pasarlo como parámetro? Si yo lo paso como parámetro, quiere decir que el que decide con qué criterio voy a filtrar los comercios es el que busca, el que llama a este método. En este caso va a ser el main, ¿sí? El que llama al método. Y en este caso el que llama al método no es el que decide qué comercios incluyo como resultado, sino que es el cliente el que decide. ¿Sí? Entonces, si yo este criterio no lo puedo pasar acá, ¿dónde lo tengo que tener? En el cliente. En el cliente. ¿Sí? En el cliente. El que tenía que tener el criterio y que va a reemplazar a todo esto, ¿sí? Como estas puntadas, es el cliente. El cliente va a tener, veis, criterio. Esto sí le podemos poner preferencias. Bien, acá algunos hicieron una lista, ¿sí? No es, y bueno, la consideraban como un AND o como un OR. En realidad con uno solo me alcanza, porque si yo después voy a hacer, para las búsquedas, voy a hacer el AND y el OR porque me lo pedían, con que yo tenga uno, ahí ya cuando le seteo el criterio al cliente, ya decide el cliente si es un AND o un OR. Y no tengo que hacer dos clases distintas, una para AND y una para OR de la lista. ¿Sí? Algunos habían hecho acá una lista de criterios y cuando se chequeaban si cumplían, pedían que cumplan todos, o sea que hacían un AND, ¿sí? Y después hacían una herencia de eso y hacían un OR. Eso está mal. En un parcial va a estar mal, ¿sí? Acá creo que se lo dejamos pasear si estaba todo el resto bien. ¿Por qué? Porque no son dos tipos de cliente distintos. En realidad el cliente tiene un criterio y ese criterio puede ser un AND o un OR después. ¿Sí? No lo tienen que hacer el AND y el OR dentro del cliente. En este caso, al menos. ¿Me siguieron? O sea, lo más importante acá es que entiendan que el criterio, o sea, que las preferencias, primero que las preferencias eran un criterio, ¿sí? Porque las formas si ustedes se fijan lo que eran las preferencias, era lo mismo que después le pedían que busque, ¿sí? Un rubro mayor a 45 metros, que tenga un protocolo particular, ¿sí? Y bueno, combinaciones con I, con OR, no sé si hay alguna con NOT. Bien, entonces, primero que las preferencias del cliente eran un criterio y segundo que esas preferencias iban en el cliente como un atributo. ¿Sí? Yo había hecho la lista, pero porque pensé que, como tenía varias, no hice ningún AND ni OR del cliente, pero pensé como que tenía varias, entonces digo, bueno, nada, o sea, se cargaba la lista de preferencia, sí. Claro, pero si vos pones una lista de criterios, ahí después el cliente tiene que decidir si esa lista es un AND o un OR. Claro. Porque ¿qué pedís? ¿Que se cumplan todos o que se cumpla uno? ¿Sí? Por eso Sí. los que pusieron listas se los consideramos, no lo marcamos mal. Pero estás metiendo una decisión en el cliente que en realidad es del criterio, porque el que hace un AND o un OR es el criterio. ¿Sí? Con vos tener uno solo ya te alcanza. Bien. Bien, entonces, ahora, sabiendo que el cliente tiene la preferencia, ¿qué hago acá? Y Te preguntás si asiste. asistir, algo así. Bien, ¿qué estaría mal delegado acá? Que también hubo algunos casos. Cliente, punto. De preferencia, o preferencias, como quieran, punto cumple, cliente. No, perdón, es comercio, ¿no?
¿Sí? ¿Ven? Este caso sería el mismo, o un caso similar al pedir toda la lista de protocolos y hacer el buscar ahí, ¿sí? Si bien no es tan grave en este caso, porque es un solo objeto, pero es mejor decirle al cliente, o sea, estamos delegando mejor si le decimos al cliente, ¿vos podés asistir a este? ¿Sí? De nuevo, el que usa el atributo es la clase que tiene el atributo, y no pasarla fuera para que se fijen si cumple o no cumple. ¿Sí? Entonces, este método getPreferencias ni siquiera tendría que estar, porque es algo interno al cliente. Yo acá no le voy a poner en el cliente un método que retorne ese criterio. Lo voy a dejar oculto al cliente. Entonces vamos a hacer el constructor solo con el, bueno, con el nombre y el criterio, se lo paso en el constructor, ¿sí? Y después voy a hacer un boolean, un método boolean, puede asistir a un comercio. ¿Sí? Y acá sí voy a hacer ese cumple. Entonces, retorno preferencias.cumple el comercio. ¿Sí? ¿Quién va a hacer el chequeo si cumple o no? El criterio. ¿Sí? Como las búsquedas. Pero yo no voy a hacer ningún método que sea getPreferencias. Este criterio lo voy a mantener como algo privado. Desde afuera a mí no me importa si lo guardan, imagínense que algunos hicieron una lista, ¿no? Entonces ahí menos le voy a devolver la lista. Pero si hacen un criterio tampoco, porque de afuera, ¿qué me importa? Si lo guardan como un criterio, lo guardan como una lista de criterios, ¿sí? Con este método yo dejo oculto y simplemente le digo, bueno, vos como cliente, ¿podés asistir a este comercio? ¿Quién decide? El cliente. Nadie que no sea el cliente. ¿Sí? Y con este mismo método ya estamos resolviendo el otro punto. Bueno, dado un cliente y un comercio, decidir si puede asistir. También podrían hacerlo, que algunos de hecho lo hicieron, como dice, dado un cliente y un comercio, hacer un método que reciba las dos cosas, ¿no? Public boolean, sería como este, pero boolean, puede asistir un cliente o un comercio. El que dice cliente punto puede asistir al comercio. Fíjense cómo quedan métodos cortitos. Esto es similar a, si se acuerdan, al ejercicio de los cereales, de los lotes y los cereales. Puedo sembrar un lote en un cereal en un lote, y lo tenía en los dos lados, lo tenía en el lote y lo tenía en el cereal. Acá en el comercio no lo voy a poner si asiste un cliente porque no me hace falta, pero podría ir también. Entonces, esto no, acá sería cliente, el mismo método que hay abajo. Puede asistir un comercio. ¿Sí? Acá puedo preguntar así, o puedo llamar a este otro método también, ya que lo tengo, ¿sí? Lo podría llamar. Bien, y ahí ya está, resolví todo. ¿Sí? La complejidad mayor del ejercicio, me falta implementar los criterios, ¿no? Pero la complejidad mayor del ejercicio era esta línea. Darse cuenta de que había un atributo dentro del cliente que guardaba las preferencias. ¿Sí? Y este método, ¿no? Porque después ya con eso está todo hecho. El cliente no necesita nada más. Y, o sea, los protocolos eso de preferencia, yo hice un array list de string y no va tampoco, o sea, va como No, espera, criterio sí, también. creo que también tenía. Porque, Espera, a ver, déjame leer que recuerde. Los clientes poseen diferentes preferencias a la hora de elegir a qué comercio asisten. Por ejemplo, un cliente. Casi que ni te hace falta, porque. No, sí, te va a hacer falta. Porque vos tendrías que hacer. Porque vos pensás que después acá vas a tener una clase criterio protocolo, ¿no? Que te va a hacer una búsqueda por protocolos.
¿sí? Entonces acá ponemos. Claro, si vos ahí unís una serie de protocolos, estás uniendo criterios y son solo los protocolos, por ejemplo. Tal cual, Andrés. Con este criterio ya tendrías una lista de protocolos. ¿Sí? O incluso algunos en vez de guardar un solo protocolo, guardaban una lista, que también me pareció bien la solución. Y en vez de guardar uno, claro, para no tener que crear tantos objetos chiquititos, sí. generaban una lista y si querían uno solo, ponían uno solo. ¿Sí? Lo podemos guardar acá. Fíjate que no es algo, no es un caso especial el tema de los protocolos. Lo que es especial es que era una lista, pero no deja de ser un criterio. ¿Sí? Claro, yo lo puse para también el cliente ahí. no deja de ser un criterio. No, ni hablar, está bien. Protocolos. Acá, acá podríamos pasar los protocolos, lo que sí, ponerlo como copia, para que lo cambien. Y acá tengo que implementar el método, implementar método. El comercio, que sería, bueno, acá vamos a decidir que es una lista que tienen que tenerlos todos, ¿sí? Sería lo más lógico. Entonces, este comercio cumple, no, tengo que hacer un for para no pedirle al comercio, para no pedirle la lista completa al comercio, voy a tener que recorrer acá por cada string C. ¿Qué lista voy a recorrer acá? ¿La lista de protocolos del comercio o la lista esta? La tuya. La mía, ¿sí? Por cada string P en protocolos. Acá pregunto, sí. Bueno, comercio. Punto. Implementa protocolo. ¿Qué? Si alguno no lo implementa, retorno falso. ¿Sí? Y si sale del for y no salió por el falso, retorno verdadero. Quiere decir que los cumple todos. ¿Sí? Entonces, con un filtro no me hace falta tener en el cliente además una lista de protocolos. ¿Se entiende? Sí. Sí. Vieron que, por eso les decimos siempre que se pongan a hacer los prácticos, porque ¿cuánto tardé en resolverlo? 35 minutos. ¿Sí? Y no es lo mismo, bueno, algunos estuvieron las 3 horas para hacerlo, ¿sí? No es lo mismo enfrentarse a hacerlo, esta decisión, que es algo que por ahí fue lo que vimos que les costó más, que tenés que ir, volver, implementar, borrar, ¿sí? Bueno, no sé si alguno quiere ver algo particular de... Yo no me... Perdón. Sí, no sí, me... Viste que no te pregunté, o sea, y te dije que estaba borrando y haciendo 20.000 veces. O sea, no termino de cómo encarar el ejercicio de una, de hacerlo bien. O sea, me cuesta mucho eso. Y es que es práctica, Franco. No queda otra que practicar. ¿Sí? Bien. O sea, la cancha te la da la práctica. No hay tampoco forma de estudiar esto de forma teórica. Si bien tenés que tener los conceptos teóricos incorporados, eso te lo da hacer ejercicios. No sé, vos, Franco, tuviste un 7, ¿no? Que veamos, tenemos en algún lado teníamos una lista. Sí, igual lo hice bastante parecido, lo único que usé la lista ahí, en vez de como hiciste vos. Y... No, dentro de todo estaba parecido. O sea, bueno. A ver, que encuentre. ¿Alguien más tiene una duda mientras busco el archivito donde habíamos puesto las correcciones? Digamos, este ejercicio fue parecido a cuál de los que hicimos, porque yo soy justamente uno de los que no ha practicado tanto, pero de los que hice, me parece que me costó muchísimo. Y es que es Primero la interpretación, que me parecía media dubitativa, no me cerraba mucho de cómo estaba expresado el ejercicio. Entiendo que tiene que ser medio tramposo, pero bueno. No.
Al contrario, cuando quedan así rebuscados es porque les queremos cerrar todas las salidas de que no vayan por otro lado. Si no, porque por ahí, si no te damos tanto detalle de acá de combinaciones lógicas y acá fíjate que te pusimos los mismos ejemplos de superficie mayor a 50, acá superficie mayor a 45. No, está bien. Yo te preguntaba más que nada, era parecido a qué ejercicio, porque de los que hice me parece que no me sonó este tema de resolverlo de esta manera. Es como que la verdad que se me trabó bastante la cabeza. De hecho, estuve casi las 3 horas y un poco de gusto, pero nada, no tengo mucho más para aportar. No, parecido a cuál, a ver. Por ahí no habíamos visto de poner el criterio como atributo de una clase. Eso para mí es nuevo. Pero bueno, estaba bueno. Yo me di cuenta que algo tenía que hacer para comparar y no sabía cómo hacer, pero está bueno, sí. Sí, o sea que ustedes ahora tienen que empezar a conectar las cosas que vieron separadas. Claro, porque yo me di cuenta de eso, los criterios eran todos de comercio. Ahora, ¿cómo hacía después para que el cliente comparara con criterio de comercio? Ahí me complicó, pero bueno, sí, ahora me doy cuenta. Sí, eso creo que no lo habíamos hecho en ningún ejercicio con el criterio dentro del comercio, ¿sí? Lo que pasa es que, fíjate que si vos no lo haces de esa forma, las alternativas que te quedan son todas raras. Son horribles, sí, no, ni Era hablar. muy forzado, ¿sí? Bueno, acá llegué a las correcciones. Claro, es un mix de los cereales, lo que pasa que ni siquiera tenían herencia. Fíjense que en los cereales tenían herencia, supónganse en el cliente o en el comercio, en una de las dos. Recuerdan que la pastura heredaba de cereal. Por ese lado era más simple, ¿sí? Después, de ahí también tenían el tema de ver que una lista está incluida en otra, pero en este caso, esa lista incluida en otra quedaba dentro de un criterio, ¿sí? Franco, a ver qué habías hecho. Sí, lo del vector, creo que fue. El comercio. Sí. El tema del vector de string que pusiste aparte fue. Pero estaba muy bien el tuyo, Franco. Sacando eso, estaba bien. ¿Qué dijo acá? No fue un desastre. No, estaba bastante bien. Se buscó un link. Ya están publicados, Guido, las notas, ¿eh? A ver, no me acuerdo cómo te fue. Sí, no, le estaba diciendo a Luis del streaming, que seguro bien, puede bien. ver esto, lo voy a tener que rever. No, pensé que por ahí no habías visto. No, las notas las vi. Sí, el último práctico, ahí tienen ya más mezclado porque todo esto se mezcla con el composite, ¿sí? Acá no les tomamos composite porque lo habíamos visto recién, pero en el parcial ya va a haber una mezcla de todo esto con el composite al menos. ¿Alguna otra duda? Sí, a mí me quedó una consultita para el parcial más que nada. Sí. Los ejemplos que nos dieron en el enunciado, bueno, es como para que entendamos cómo, o sea, que tiene que ser flexible y eso. No hace falta después en un main implementarlos todos específicamente, ¿no? No. El main, si hace falta, se los vamos a pedir por ahí para ver si saben cómo unir cosas que no se ven en el resto de las clases. Pero en general, los que lo hacen para probar, ¿sí? No me acuerdo quién, Gabriel había hecho un main gigante. Está buenísimo porque probaste cosas. Sí, yo. Incluso, no me acuerdo al final cómo te fue, Gabriel, pero
No, mal. Te fue mal. O sea, hice bastante parecido, pero bueno, lo que pasa me enredé implementando cosas. Claro, porque en tu caso había cosas que las resolvías todas en el main. Claro, No sí. habías puesto el criterio en el cliente, si no Claro, recuerdo mal. no, hay una lista de protocolos. Claro, vos en el main mostrabas que sabías cómo se unía todo, ¿sí? Claro, Pero ahí no te queda que la decisión es del cliente, sí, claro, exacto. Sí, ¿sí? hay cosas que delegué mal, sí. Nunca lo pedimos al main, sí, lo hemos pedido. Sí, en algún caso hemos pedido que hagan que construyan algo del main. Lo que pasa que acá a ver, cuando es usando el entorno, para hacer el Claro, main necesitan tener los constructores, necesitan tener todos los getters y claro, todos los sí, setters porque no les compila. Lo hemos pedido cuando hemos tomado en papel, sobre todo, sí, sí. para que nos muestren el ejemplo de cómo crearían las clases, cómo llevar, y muchas veces servía de ayuda, porque te das cuenta que no podían hacerlo más que nada. Ponele para Cuando crear era en papel, casi siempre un ejemplo les pedíamos que implementen. para crear un criterio AND. Si ustedes hacen, el criterio AND es igual siempre, ¿sí? O el OR. Son siempre iguales. Ahora, ¿vos lo hacés de memoria o lo sabes usar después para crear un criterio de búsqueda? ¿Sí? Entonces, en esos casos, bueno, le pedíamos realizar las búsquedas que están en el ejemplo. O sea, crear los objetos necesarios para realizar las búsquedas del ejemplo. ¿Sí? Entonces ahí veíamos en el main si sabían crear un criterio AND que adentro tenía los dos criterios y cómo componían los objetos. ¿Sí? El tema acá, claro, que incluso algunos entregaron un código que no compilaba directamente. No quiere decir que desaprobaron, porque por ahí los conceptos estaban bien, ¿sí? Por ahí no compilaba por otra cosa. En general creo que los que no compilaban estaban mal, ¿no? Pero puede pasar que no les compile porque no se ponen a hacer el detalle de, no sé, de importar los paquetes o cualquier cosa y esté bien diseñado el ejercicio. ¿Sí? Pero el main les sirve a ustedes para chequear que realmente las cosas están funcionando y que se pueden armar como piensan que se pueden armar. Tenés que hacer el constructor, los get, los set, sí, claro. ¿Qué iba a decir? No, Noelia, que también me acuerdo de tu caso porque entregaste rapidísimo. El tuyo estaba perfecto, pero hiciste la mitad. O sea, las búsquedas estaba todo perfecto, ¿sí? Pero te faltó justo el tema de los otros dos métodos, de cuándo saber si un cliente asistía a un comercio. Pero lo que entregaste estaba impecable. Pequeño detalle. Claro, hiciste medio parcial. Lo que pasa es que para mí me pareció que yo ya estaba inventando demasiado y yo digo, no, listo, lo guardo ahí. Está bien. Y Pero te digo ahí. para que te quedes tranquila que estaba bien lo que entregaste, pero bueno, lo que faltó fue resolver el resto. Terminar de implementar, sí. Bueno, yo pensé que estaba más mal que bien. No, lo que entregaste estaba bien, pero hiciste solamente esta parte. ¿Sí? Sí. Parte de búsqueda. ¿Alguna otra duda? ¿Alguno que quieren que veamos en particular? O si, no sé, si les da vergüenza o algo, lo vemos aparte después. Integrar los errores. 15 minutos después de terminar el examen pude hacer lo que había planteado. ¿Cómo lo habías hecho, Facundo? De esta forma, con atributos. A ver qué pusimos acá. Sí, solamente mirabas la superficie, habías dejado el método sin resolver. Bueno. Nada, fue llamado de atención, sí. Como decía Luis, más vale caerse acá en el parcelito 4, que a algunos les sobraba incluso. Y pónganse a hacer ejercicios, aunque sea esta semana, así dedíquenle un poco más a esta materia, así les va bien y ya promocionan de una
Si no, ya el recuperatorio entra más patrones y otras cosas. ¿Por cuál vas, Facundo? Porque por ahí te conviene saltear alguno y meterte con el 8. A ver, ¿dónde tengo el Classroom? Ah, el 8. Está bien. Mirá, nunca se sabe, ¿eh? Bueno, se enloqueció mi gato. Programación. Bueno, les voy a dar un patrón más para avanzar algo con teórico y después vamos a resolver algún ejercicio de los prácticos. Así avanzamos, ¿sí? O bueno, ustedes van a resolver y yo los guío. Así no se los hago yo. Así, bueno, de acá, aunque sea hasta el viernes, hacemos práctica. ¿Práctico especial? Sí, Franco. Ah, vos me habías mandado. No me acuerdo si te respondí el último mail. Eso también, hay que tenerlo listo. Es para después del parcial, lo único. Después lo vemos. A ver. Esto no. Bueno, vamos a ver otro patrón que se usa muchísimo. Creo que es el que más se usa. Ya es parte, casi parte de los principios, como les decía al principio, que es el strategy. Presentar. Me acomodo un poquito. Así les veo el mail. Bien. Este les va a resultar conocido, ¿sí? Vamos a darle un nombre nada más, pero es algo que ya vienen usando ustedes en varios ejercicios. Incluso esto de la condición en el cliente podría verse también como un strategy. ¿Cuál es la intención de este patrón? Encapsular en una clase, ¿sí? O en forma de un objeto, un algoritmo, ¿sí? Una forma de calcular algo. De esta forma, si yo el algoritmo lo pongo en un objeto y en la clase principal, digamos, tengo una referencia a ese algoritmo en forma de objeto, ¿qué puedo hacer yo? Lo puedo cambiar en tiempo de ejecución, ¿sí? Y cambiar la forma en la que se comporta la clase principal, digamos, la clase cliente, cambio el comportamiento de esa clase mediante un cambio en el algoritmo, ¿sí? Bueno, ventajas, puedo cambiar la forma en que se comporta un objeto en tiempo de ejecución. Se eliminan las sentencias condicionales para elegir el algoritmo, ¿sí? Ahora lo vamos a ver bien con el forma de calcular el sueldo dentro del empleado y tengo diferentes formas de calcular el sueldo dependiendo si tiene horas extras, si trabaja por comisión o si tiene un sueldo fijo. Voy a tener un if, ¿sí? Por cada una de esas condiciones. La idea de este patrón es que yo eso lo voy a encapsular en un objeto, lo saco afuera y tengo una referencia a ese objeto que puedo cambiar en cualquier momento, ¿sí? Siempre y cuando todos los algoritmos implementen la misma interfaz, ¿sí? O hereden de la misma clase, la misma superclase, yo voy a poder modificar en tiempo de ejecución cuál algoritmo uso, ¿sí? Sin tener que modificar el código del cliente. Bueno, el ejemplito este que conocen, ¿sí? Si yo hago esta solución, que fue la primera que habíamos hecho antes de ver con Luis el tema de delegación, ¿qué problemas tengo? ¿Qué pasa si un empleado cobra sueldo fijo
que cobraba sueldo fijo, ahora pasa a trabajar por comisión, ¿sí? Cuando creo un objeto de este tipo, ¿sí? Yo después no puedo decir, bueno, ahora vos que sos un empleado de sueldo fijo, pasás a ser un empleado por comisión. Porque no puedo cambiar el tipo de un objeto dinámicamente, ¿sí? Sí puedo usar polimorfismo para eso, ¿sí? Pero en principio yo no puedo, si yo creo un objeto de este tipo y quiero pasarme a este, tendría que destruir este y crear uno nuevo y copiarle toda la información. Ese es uno de los problemas. Y el otro problema, ¿qué pasa si yo quiero combinar estas formas? Si yo quiero que tenga un sueldo fijo más horas extra, un sueldo fijo más comisión, o las tres cosas, ¿sí? Entonces ahí se me generaría una cosa así. Empleado, empleado sueldo fijo, empleado comisión, empleado horas extra, fijo más comisión, fijo más horas extra, bueno, y todas las posibles combinaciones. Fíjense que si tengo esta cantidad de clases crece horizontalmente, voy a tener una explosión acá exponencial de la cantidad de clases que tengo que combinar, ¿sí? Entonces, la solución es esta que ya habíamos visto, por eso les decía que ya lo estuvimos trabajando el patrón sin saber que se llamaba strategy, es encapsular la forma de calcular el sueldo en una clase, ¿sí? La forma de calcular el sueldo es un algoritmo, ¿no? Simple, simplísimo, pero no deja de ser un algoritmo. Ese algoritmo puede ser todo lo complicado que ustedes quieran, ¿sí? Pero está encapsulado en la clase. Y siempre y cuando se mantenga la misma interfaz, o sea que acá tenga un método que sea común a todos, el empleado conoce ese método, ¿sí? Entonces lo puede ejecutar sin importar cuál de las subclases, con cuál de las subclases crea el objeto. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí. ¿Vamos bien? Y si quiero combinarlos, creo un nuevo algoritmo que combina dos, por ejemplo, ¿sí? O una lista, en forma de suma o como ustedes quieran. Bien, ¿cuál es la forma de este patrón? Básicamente esa que vimos antes. Tenemos el cliente, que es la clase principal que va a usar los algoritmos. En el caso del ejemplo, el cliente sería el empleado. Y después una interfaz que tiene un método o más de un método. En general va a ser uno solo, porque al ser un algoritmo lo que encapsula es, o sea, este método representa ese algoritmo que voy a ejecutar, y distintas subclases, ¿sí? Con distintas implementaciones del mismo método. Bien, y eso es todo, no tiene más ciencia que eso. Así que bueno, vamos a ver si planteamos este ejercicio. ¿Qué les parece? ¿Qué clases tenemos? Se los dejo un ratito que lo miren. ¿Cuál sería el algoritmo? ¿Cuál sería el cliente? Lo leo en voz alta para evitar el silencio incómodo. Tenemos una biblioteca que presta libros a alumnos y profesores. De los libros se registra la fecha de compra, la cantidad de ejemplares disponibles y la cantidad de veces que fueron prestados. Por decisión de la administración, los lunes se presta primero los ejemplares del libro más nuevo, los viernes los que tienen más ejemplares y el resto de los días los que fueron prestados menos veces. Va a tener libros. Voy a tener libros. A ver si puedo acá pintar. Bien. Voy a tener libros. Después va a tener la administración que tenga libros, algo así. Sí, la administración, ¿quién sería? La biblioteca. La biblioteca. Y el algoritmo sería la forma de prestarlos, claro, digamos. que tiene la biblioteca. Claro, el algoritmo sería, bueno, los tres algoritmos serían esto. Uno que presta, dado una lista, elige el más nuevo, ¿sí? Otro elige el que tiene más ejemplares, y otro elige el que se prestó menos veces. Eso ¿Sí? sería algo de la biblioteca. Claro, el algoritmo, ¿quién lo tiene entonces? ¿Lo tiene el libro o lo tiene la biblioteca? La biblioteca. La biblioteca.
O sea que el cliente, si volvemos a lo que era el patrón, el cliente sería en este caso la biblioteca. No, este es el puntero. Sería el libro prestar, algo así. Y... biblioteca. Acá, claro, sería... acá, ¿y cómo definiría este método? ¿Abstracto? Sí, sí, obvio, abstracto, pero ¿cómo sería la asignatura del método? ¿Un booleano? ¿O no? Tipo un día. Booleano que con un libro le pasa, ¿o no? Tiene que devolver un libro, ¿no? No, claro, sí, yo devolver el libro. Tiene que devolver un libro, ¿sí? ¿Y qué le voy a pasar? Va a devolver un libro, sería ¿cuál presto? Estoy escribiendo con un mouse. ¿Cuál presto? ¿Y acá qué le paso? El día. El algoritmo sería yo le tendría que preguntar si cumple la condición de prestar o no. O sea, sería el algoritmo A o el B. O la lista de libros. A mí me gusta más la lista de libros. Una lista de libros. Bueno. Acá le paso la lista de libros y lo que hace el algoritmo es de esta lista elige uno. ¿Sí? El primer algoritmo va a elegir de toda la lista cuál es el más nuevo, el otro va a elegir cuál es el que presté menos veces, y el otro, no me acuerdo qué era, el más nuevo, el que tiene más ejemplares. ¿Sí? Fíjense cómo cambia, bueno, acá ni siquiera tengo tipo de retorno, nada, eso queda todo a decisión después de a adaptarse de acuerdo al problema. No, en algunos casos puede ser que el algoritmo sea un boolean, ¿sí? En el caso, bueno, si lo vemos en el caso del parcialito 4, a ver, esperen que salgo de acá. Descartar. Si miro a esto como una estrategia, ¿sí? ¿Cuál sería el método de la estrategia? Imagínense que este es el algoritmo. El de cumple. Claro, el cumple. ¿Sí? Entonces en este caso es un boolean. ¿Sí? Ven que el patrón me da la forma que tiene la solución, ¿sí? Pero después se adapta a cada enunciado. Claro, pero Marcelo, no entiendo, porque vos decís, devuelvo un arreglo, y no es que No devuelvo un arreglo, le paso el arreglo. Ah, le pasás. Bueno, Claro. lo mismo, pasar por parámetro Sí, pasar un un arreglo, arreglo. no es que no está bueno. Es para que, pero lo que pasa es que ahí lo necesito para elegir. Yo Claro, no le voy a bueno. pasar toda la lista de libros de la biblioteca, le voy a pasar un subconjunto, ¿sí? Para que elija entre ellos. A ver, vamos a hacerlo. Igual, ojo, hay una diferencia. Vos fíjate que no abriste tu interfaz para que cualquiera pueda pedir tu lista de libros, sino que vos se lo estás dando a un objeto en particular para que haga algo con esa lista. Pasarlo siempre tiene ese juego, ¿se entiende? A ver, si yo no le paso como parámetro la lista, pero hago al revés, hago un método que permite obtener la lista, cualquier objeto podría usar ese método. Esa es la diferencia fundamental entre pasarlo o abrir mi interfaz para que cualquiera lo pueda pedir. No sé si se entendió. No es que tiene un método. Yo no llego a verlo eso. Bueno, es más, en el. Es uno pensar de los que. problemas tuve. De vuelta, Claro, es pensar que. pasó eso. Claro, pensá quién tiene el control acá. ¿Sí? Es como yo le tengo en confianza, lo que decimos siempre, voy a comprar a cualquier lugar y le doy mi billetera para que se cobre eso. O sea, abro, la dejo arriba de la mesa para que se lo cobre. Ese sería dar un método que cualquiera venga y la agarre. Pasa alguien mirando, agarra la billetera y se la lleva. Ahora, yo voy a la casa de un amigo y se tiene que juntar y pagar. Le puedo decir, bueno, cobrate, sacate 20 pesos y le doy la billetera, porque le tengo confianza. Yo decidí a él darle la lista de todos los elementos. Pero no cualquiera puede agarrar mi lista de elementos. Por eso se mantiene todavía el encapsulamiento. Es muy sutil la diferencia. La diferencia entre pasar y que me la pidan. O sea que, digamos, si no tiene el get,
no estaría dejando Claro, el tema es ese. Claro, exacto. Al no tener el get, no puede pasar a alguien de afuera y agarrar la billetera, agarrar la plata. En Porque este no caso, lo tiene el get. la lista de libros la pasaría en un método de su propia clase, ¿o no? Claro, porque el prestarlo va a pasar. A ver, local day que teníamos, fecha de compra. Fecha de compra, cantidad de ejemplares, cantidad de veces que fue prestado. ¿Sí? Esto es lo que tiene un libro. Constructor. La biblioteca va a tener una lista. Libros. Libros igual new array list. Bueno, public void add libro. Libro B. No sé qué B. Libro libro. Libro add libro. Bien. Entonces, acá obviamente, imagínense que estos libros son todos los títulos disponibles. Para que tenga sentido el ejercicio, yo voy a tener, por cada título de libro, voy a tener varios ejemplares. ¿Sí? Entonces, public void, public libro prestar. ¿Sí? Supónganse que le pasa el título. Convendría haberlo tenido indexado de alguna forma, pero lo buscamos. Vamos a hacer... Una pregunta. Yo primero lo relacioné tipo a lo que hemos visto, por ejemplo, a los procesadores que ordenábamos la tarea por prioridad o CPU o no sé qué. Yo lo relacioné con eso, como que se podía ordenar y sacar de ahí, o no sería sacar el primero, por ejemplo, yo ordeno por un método, por un criterio, y de ahí saco el primero, tendría el libro. Bien, también lo puedes ver como, sí. ¿Sería una opción o no? Sería una opción. Ahí lo que te queda como estrategia, entonces, ¿sí? En vez de hacer una clase nueva, pero fíjate que seguimos respetando la idea del del strategy, ¿sí? Sí. Acá tener un comparator. Claro. ¿Entienden la solución que dice Andrea? Comparator. Vamos a poner la estrategia. La estrategia ella la ve como que es una forma de... Por lo que ya vimos antes, por eso, capaz que ¿Sí? no tenía nada que ver. Ella la ve como una forma de comparar los objetos. ¿Sí? Entonces, al prestar, lo que pasa es que acá queda un poquito más desdibujado el patrón. Sí. Queda desdibujado, pero lo podrías resolver así. Claro. Sin haberlo, si yo no tenía esto como teoría, ponerle lo hacía de la otra forma. No, esperá, porque en realidad vos lo que vas a tener que mirar desde el libro que están buscando, fíjate que acá los atributos están acá. Sí, en el libro. Y no va a haber otro libro que tenga, porque representa la cantidad de ejemplares como un atributo del libro. Sí, pero como ordenábamos nosotros, ¿te acordás? Una lista yo la podía ordenar comparándola con otro objeto del mismo tipo. Sí, no está del todo mal, pero no se aplica al enunciado este. Ah, no es, está. ¿Por qué? Porque yo acá tengo, supónganse que este es el Señor de los Anillos, ¿sí? El libro del Señor de los Anillos. Sí. Yo voy a decir cuántos ejemplares tengo del Señor de los Anillos, sí. Cuándo lo compré y cuántas veces lo presté. Sí. Pero tengo un solo libro y manejo la cantidad de ejemplares como esto. Sí. Con esta variable, con este atributo. ¿Sí? Tu solución funcionaría si yo tuviera cada ejemplar como un objeto distinto. Ah, sí. ¿Sí? Entonces, en ese caso, este atributo no estaría, ¿sí? Y tendría, bueno, en qué fecha compré cada ejemplar particular. Acá yo estoy asumiendo que los compré a todos en la misma fecha. Sí. Tu solución es un poco más lógica,
llevándola al mundo real, ¿no? Está bien. Bueno. Pero podría ser que la forma de comparación sea la estrategia, ¿sí? Entonces acá vamos a ponerle, no sé, estrategia para que quede bien explícito el patrón. Tengo una estrategia, busco el título, entonces tendría que buscar el título por cada libro en libros y libro.título. El título no, no me sirve, no. Tengo que tener un libro por cada un libro por cada ejemplar, un objeto por cada ejemplar. Si no, esa solución tampoco se aplica. Entonces lo que hago es me quedo con esto sería como una búsqueda, ¿no? Agrego esa lista. Ahora agrego los métodos esos que faltan. Pero perdón que estoy mezclando acá variables con el mismo nombre. Libros, título, con nombre. Libros, título, punto, add, libro. ¿Sí? Ahí me quedo con todos los libros. Vamos a hacer el título acá. Con los que vamos a hacer. Le puse nombre. Me quedo ver nombre. Entonces me quedo con todos los libros del mismo título y después yo le diría a la estrategia, bueno, acá retornaría estrategia punto elegí de esta lista de libros. Fíjense que ni siquiera es toda la lista. Y fíjense, yo le paso todos los títulos, perdón, todos los libros que tienen el mismo título, ¿sí? La lista de libros, eso es viejo, ¿no? Sí. Entonces ahora en la estrategia, yo tengo que hacer el método selectID. Una interfaz que va a tener un método elegí que recibe una lista de libros y va, de toda esa lista se va a quedar con uno. Bien, entonces implementemos una estrategia. ¿Cuál fue el más nuevo? Implementa estrategia. Ahí me va a decir que tengo que implementar este método. ¿Sí? ¿Y qué voy a hacer? Me tengo que quedar con el más nuevo. ¿Sí? Entonces voy a decir... ¿Y qué pasa si tenés dos con la misma fecha, por ejemplo? bueno, cualquiera. Ah, bien. ¿Sí? Local date. Más nuevo. Se vuelve libros. Primero, bueno, me faltaría ver que la lista tenga algo, ¿no? Voy a aplicar por pasos. Entonces, si me pasan una lista vacía, retorno. Null. Y no puedo elegir nada de una lista vacía. Así que en ese caso retornaría el null. Ahora, si no es una lista vacía, me quedo con el primer libro. Antes de guardar el libro,
nuevo. Que abajo no sería get fecha o algo así. Sí, pero lo quería guardar en una variable porque lo voy a necesitar después. Está bien. Entonces me quedo con el primer libro, ¿sí? Y bueno, voy a ponerle fecha, así más cómodo. La fecha sería, ni siquiera me hace falta guardar una variable, puedo preguntar. Y ahora recorro desde el i igual 1 y menor libros.size y más. Pregunto si libros y fecha de compra. ¿Esta cómo la comparo? Es mayor Es mayor. a más nuevo punto. Más nuevo punto. Get fecha con. Ajá, ¿por qué no puedo hacer eso? No tiene Bueno, es mayor. es before o equals también. After, ¿no? After o before o Compare equals. to. ¿Y si no tuviera ese método? Compare to. ¿tiene? Eso, Implementa comparable. Claro, vaya al compare to, que es lo que conocen, ¿sí? Bueno, acá el IDE, obviamente, ustedes le ponen punto y se van a dar cuenta. ¿Dónde está? Before y after, ¿ven? Fíjense que tienen, ¿sí? Pero si ustedes están en un examen escrito y no se acuerdan, aunque se acuerden que es comparable, saben que tienen el compare to. ¿Sí? El compare to, le tengo que pasar esto y tengo que decir, es mayor significa mayor a C. Bien. Estamos bien con los comparadores, entonces. No, retorno nada. Digo que más nuevo. En realidad tendría que ser menor a 0, ¿no? Más nuevo. No, más nuevo. Y el más nuevo de. Sí. Más nuevo. Igual es un detalle. ¿Sí? Y retorno más nuevo. Y fíjense que es un algoritmo que encapsula una selección de un libro de una lista. ¿Sí? Hagamos otro de las estrategias. Vamos a duplicar este. Más nuevo. El otro decía menos préstamos. Menos veces. ¿Sí? Lo mismo, si me pasan una lista vacía, no hago nada. ¿Y acá qué voy a mirar? El número de préstamos. Claro. Get cantidad de préstamos. Y acá sí, es menor que más nuevo punto get cantidad de préstamos. ¿Sí? Y el otro era lo que se prestaron menos veces. Esperen que lo estoy leyendo yo solo esto. Los que se prestaron menos veces, los más nuevos ya lo hicimos. Los que tienen más ejemplares y los que se prestaron menos veces. Me falta el más ejemplares. Bien, acá sería Get, número de ejemplares o no sé. cantidad de ejemplares y sería un mayor, ¿no? Bien. Ahí estaría aplicado el patrón. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo después, desde la hay un temita para mirar, ¿no? Pero desde la biblioteca, ¿sí? Yo voy a tener un método. Lo que me tengo que acordar de poner siempre que hago una strategy es el método que me permite cambiar la estrategia. ¿Sí? Cambiar la estrategia. Le paso la estrategia nueva. Y digo, estrategia se vuelve nueva. Entonces, desde el men, o cuando arranca el sistema, cada día que inician el sistema, como los criterios eran por día, ¿no? Los lunes los lunes una cosa, los viernes otra cosa,
Entonces, de eso ustedes acá no se tendrían por ahí que preocupar. O bueno, si fuera un enunciado, un examen, estaría aclarado, ¿no? Si tienen que tener en cuenta eso. Pero cuando arranca el sistema, ustedes se fijan el día y dependiendo del día cambian la estrategia, ¿sí? Eso sería por en qué momento cambia la estrategia. Pero en general nosotros no le vamos a decir en qué momento se cambia, sino que les vamos a decir que se puede cambiar el tiempo de ejecución. Entonces, siempre que hagan el strat, no hiciste mucho... Sí, eso es lo que iba a decir después. Lo que pasa es que no es parte del strategy, por eso vamos a dejarlo afuera como una mejora del código ese. Si hacen una strategy, acuérdense de hacer un método para cambiar la estrategia, ¿sí? Porque si no, es lo mismo que nada. En el caso del parcial, acá, perdón, el parcialito, en el cliente, ¿sí? Nosotros no dijimos que estas preferencias, creo que no decía que podían cambiar. No dice que se puede cambiar en tiempo de ejecución. O sea que el método este, una vez que creé el cliente con unas preferencias, lo dejo ahí, ¿sí? Para que esto sea una strategy, esto yo lo tengo que poder cambiar en tiempo de ejecución, ¿sí? Agregándole un método que me cambie ese criterio. ¿Estamos con el strategy? Antes de ver lo que dice Benjamín, muy bien lo que dijo. ¿Se entiende? Entonces Sí. tenemos una clase cliente que tiene una estrategia, ¿sí? Esa estrategia o ese algoritmo está guardado como una variable que se puede cambiar con un método, ¿sí? Y obviamente la estrategia es una interfaz o una clase abstracta, dependiendo de si tengo que guardar algo más. Y después voy a tener una estrategia por cada posible forma de resolver ese algoritmo. Bien, hice mucho copy-paste. ¿Por qué? Porque toda la estructura, esto fuera del patrón, ¿no? Vamos ahora a cuestión de objetos, volvamos a cuestión de objetos básicas. Toda esta estructura es la misma. ¿Cómo podríamos reusar todo esto? Siempre y cuando el enunciado no diga que puede haber estrategias nuevas a futuro, ¿sí? Si fuera solamente esto, que las estrategias son estas y solo estas. ¿Qué hago con esto? Ya esto lo hemos visto varias veces. ¿Benjamín? Sí, lo sacás a una clase, digamos. No, ahí lo que dice Benjamín, lo subo, sí. El comportamiento de todos los hijos es el mismo, fíjense que lo único que cambia es esta línea. Esto lo habían hecho con Luis con los procesadores, creo. Entonces, ¿qué hago? Todo esto que es común, lo subo acá, ¿y qué hago acá? Bueno, obviamente... Clase abstracta. Obviamente no puede ser una interfaz, tiene que ser una clase abstracta. Ahí es donde cambio todo. De nuevo, esto fuera el patrón, ¿no? Public, libro... Tiene que dar public. Bien, gracias. Estaba viendo qué pasaba. Public clase estrategia. Esto lo pongo acá. ¿Y qué es lo que cambia? Esto. Entonces, ¿qué hago para poder resolver esto? Un método que retorne cada uno. Bien, ¿y ese método? Un método abstracto. Le ponemos, por ejemplo, comparar. ¿Sí? ¿Qué comparo? El libro y... Libro. Con el más nuevo. Acá estoy dentro, sí. Con el más nuevo. Ese método lo pongo acá como abstracto. ¿Y cómo se llama ese método de elegir ahora? Comparar. No, pero ¿cómo se lo conoce al método? ¿Se acuerdan? Template. Eso, método template. Ahí el que decide ahora es este método comparar. Comparar. A ver, ¿me gusta? Me parece que es porque la clase no está abstracta. Dice No me lo pongo porque no es abstracto. Gracias. Public abstract, y acá me falta el tipo de retorno, que es boolean. Ahí está.
Y ahora ahí el que tiene que elegir, el método de elegir no lo voy a poner acá, ¿sí? Y voy a poner el método comparar. Vamos a hacer uno para que quede en el video. Public boolean comparar, libro 1, libro 2. Voy a pegar esto, lo que corté de arriba, y en vez de esto es L1 mayor L2. Esta solución ya la habíamos visto con el ejemplo de los procesadores. Acá, en vez de implement, se extends, ¿no? ¿Sí? Ahí quedaría A ver, un código repetido. Quedó entonces interfaz no, sí, abstracta. Quedó una clase abstracta. Ahora Esto es lo quedó abstracta, sí, vamos a bien, arreglarlo. bien. Vamos a arreglarlo todo. Quedó una clase abstracta, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo el algoritmo, lo que nosotros llamamos algoritmo, es el mismo. Lo único que cambia es esta comparación. ¿Sí? Bien. Bueno, este ya lo hicimos. Entonces ahora extends. Vamos a dejar esta solución para subirla después. Voy a copiar esto. Este método no lo sobrescribo, el que sobrescribo es el otro. No me está dando la opción. Sobreescribir el método comparar. Retorna. Ahora sería L1. Acá, L2. Y el otro que es el menos préstamo, lo mismo. Esto. No sobrescribo esto. Sobrescribo esto. L1. Acá me faltó extends. Ahora sí. Entonces fíjense que lo que inicialmente era una interfaz para ser más fiel a la definición del patrón, ahora yo lo transformo en clase abstracta y esto sigue siendo el patrón strategy. ¿Sí? No necesariamente tiene que ser una interfaz. Si yo acá necesito que tenga código implementado porque ese código es común, entonces lo transformo en una clase y listo. Lo mismo si hubiera necesitado tener algún atributo definido. ¿Sí? ¿Qué les iba a decir? Bien, el tema de la comparación ahora con comparator, como había dicho Andrea. Vamos a poner... si hago esto me va a ser mío, pero... Eso me va a salir porque me va a poner... Biblioteca 2... Toca 4 paquetes. Está bien. Me lo metí dentro de biblioteca. La clase. Que me lo mete acá adentro. Bueno. Vamos a hacer así. No, clase no, nuevo paquete. Biblioteca 2. Y dale que lo ponen. Acá lo quiero. Acá, ¿no? Bien. Tenemos la biblioteca. Vamos a poner el libro. ¿Sí? Y en vez de la estrategia lo vamos a hacer con comparadores, como había dicho Andrés. Entonces acá la estrategia... Entonces, en vez de una estrategia, voy a usar un comparador.
¿Sí? Le voy a dejar estrategia para que quede como que el comparador es de estrategia. Ahora acá no puedo hacer esto. ¿Qué tengo que hacer? A ver, Andrea. Ah, no, se me ocurrió a primera impresión, ahora. Te dejé la inquietud. Claro, sí. A ver, bueno, te ayudan tus compañeros. No, Imagínense que porque ahora lo quiero manejar con un compañero. claro, mi idea era primero ordenar la lista con algún criterio Bien. y después me quedaba con el primero y obviamente ya sabía que estaba ordenado con el criterio ese. Claro, si ustedes se fijan en la solución anterior, esto que hicimos, de separar el comparar, ¿qué es? Es como nosotros fuimos introduciendo el tema de los comparators. ¿Sí? Fíjense que lo que quedó fuera es justamente un comparar en dos libros. ¿Y quién hace eso? El comparator. ¿Sí? Ahora esta estrategia de acá, si bien acá le pusimos este algoritmo para que haga para que elija, ¿no? Me quedó como abstracto, como método que cambia el comportamiento de los objetos, el método comparar, que es lo que define comparator. ¿Sí? Entonces, el problema acá es que yo, para usar ese comparador acá, como decía Andrea, voy a hacer un collection. Sort de la lista libros título, ¿sí? Con la estrategia. Y acá, en vez de decir la estrategia que elija, porque ahí la elección ya en realidad la disfracé en un ordenamiento, y voy a retornar, ¿cuál? Y el primero, el cero, Claro. el índice 0. Libros título, punto, et 0, ¿no? Siempre y cuando haya alguno, me falta controlar eso. Lo tenemos antes del sort, para no ordenar una lista vacía de gusto, podemos preguntar, sí, libros título, está vacío, retorno null, ¿sí? Como habíamos hecho antes. Y si no, bueno, si no me queda... Si no, ahí. ¿Sí? ¿Y qué hago ahora? Cada una de las estrategias, las tres estrategias que yo hice acá como comparadores, ¿sí? Las hago implementando, me va a quedar lo mismo, este código me va a quedar exactamente igual. Es otra forma alternativa, ¿no? De resolverlo. Y ahora me dicen qué ventaja tiene una u otra. Este, por ejemplo, era estrategia más nueva, así que acá voy a poner comparador más nuevo. Acá digo que implementa comparator, libros, ¿sí? En vez de llamarse comparar, ahora lo tengo que llamar como se tiene que llamar por ser comparator, que es compare. L1 y L2, vamos a ponerle L1. Si quisiéramos usar el template, deberíamos hacer una interfaz que sea comparador libro. Claro. Y ahí... Sí, a eso iba a ir. ¿Cuál es la desventaja? ¿Qué pasó acá, Pérez? Bueno, acá no tengo que preguntar mayor que 0. Ya devuelvo el valor porque no es Julián ahora. Es como que es entero. Si ustedes tuvieran que elegir entre una u otra, ¿cuál eligen? ¿Entre el paquete de biblioteca o el paquete de biblioteca 2? Piénsenlo. Esto sí queda. Lo que les dijo de apuntes. Sería mayor. No. ¿Y cuál me falta? Menos préstamos.
De préstamos, pero lo tengo que hacer al revés porque es por menos y no por más. Una respuesta no. ¿Cuál les gusta más? ¿Biblioteca 1 o biblioteca 2? Y a mí me parece más sencillo el segundo. Bien, el segundo, vos fíjate lo delegaste en que Java te ordene, ¿sí? ¿Las dos funcionan? Primero. Las dos andan, pero a mí me gusta más el primero, porque si un día decido cambiar el orden... no, pero igual lo tengo ahí en estrategia. No dije nada. Hay una pequeña diferencia de... A mí también el primero. ¿Por qué primero? Porque estabas ordenando siempre la lista. Claro, es una cuestión más de eficiencia, ¿sí? Claro. Esto, acuérdense que para ordenar una lista ustedes necesitan dos fors. En cualquier método de ordenamiento necesitan recorrer la lista dos veces. ¿Sí? Hacer un for dentro de otro for. Y para elegir el menor de una lista, con un solo recorrido de la lista lo hago. ¿Se entiende? Yo acá en la estrategia, fíjense, con un solo for ya me quedé con el menor. Y acá estoy haciendo un ordenamiento innecesario cuando en realidad tengo que buscar el menor. ¿Sí? O el mayor o lo que sea. Es sutil la diferencia. De todas formas, a lo que nosotros les pedimos en objetos, si hacen esta respuesta, si a vos, Andrés, te resultaba más fácil, está bien, lo resolviste. ¿Sí? Funciona. Seguís teniendo lo que queríamos que tenga, que sea una estrategia que se pueda cambiar. Así que estaría bien resuelto, bien. Estuviste viva, digamos, de llevarlo para ese lado. ¿Sí? Ok. Es una solución, ¿cómo es? Inteligente, por decir una forma, ¿sí? Porque lo resolviste con lo que sabías hacer, pero es un poquito más ineficiente porque estás ordenando una lista cuando no hace falta ordenarla, sino buscar el menor elemento. ¿Sí? Esta lista uno espera que sea chica, ¿sí? Porque en realidad está filtrando de todos los libros, te quedan solamente los que tienen el mismo título. Entonces no es tanto el desperdicio de tiempo que vas a tener. Pero haces un ordenamiento innecesario que con una búsqueda lineal lo podrías hacer. ¿Dinámica? ¿Comprar dinámica? ¿Qué es eso? Benja, que... ok. También podría haber hecho un mix de las dos, ¿sí? Que creo que no sé si lo escribieron acá o alguien me lo dijo, de hacer una clase, en vez de usar el comparator acá, usar una clase comparador, ¿sí? Que implementa comparator, y hacer, no implementa comparator, tendría que hacer sería esta, ¿sí? Llevar la búsqueda, ¿dónde está? Acá. Llevar la búsqueda acá y utilizar acá los comparadores. Pero esta clase no sería comparator, tendría que hacer en los comparadores del libro de todas formas. ¿Sí? Lo que me ahorraría es hacer el doble recorrido del buscar, del ordenar. Bueno, ¿alguna pregunta? De estos, en el práctico 8 tienen... a ver, déjenme chequear. Esto creo que sí. Tiene mucho de composite en el 8. Pero si no me acuerdo mal, le habíamos puesto alguno de estos. Sí. Tienen, no les voy a decir en cuál, así lo encuentran, pero... Hay al menos dos que estoy viendo que tienen en Strategy.
¿Y en qué casos aplicaría esto de estrategia? ¿Cómo, o sea, no sé, si hay tipo un patrón, además de que es un patrón, para qué tipo de casos? Bueno, es justamente esto, lo que nosotros demostramos acá, lo que demostré como intención, ¿sí? Cuando se aplica es lo que mencionamos con la intención. Cuando tenemos un algoritmo, ¿sí? Una forma de cálculo que puede cambiar en tiempo de ejecución. Bien. ¿Sí? Entonces, si vos eso lo haces con subclases, no podés cambiar en tiempo de ejecución. ¿Por qué? Porque son objetos fijos. En realidad, sí. lo que vos creas como subclases ahora son los algoritmos nada más, y no subclases de la clase principal. ¿Sí? Esta solución, si la llevamos a la biblioteca, les va a quedar más burda, que sería tener una clase de biblioteca y 3 subclases de bibliotecas distintas. Claro. Una que ordena por libros más nuevos. Sí. Según el día abrís con una biblioteca o con otra. Claro, se dan cuenta que incluso pensándolo así, no resulta lógico tener 3 bibliotecas distintas porque ordenan los libros de forma distinta. ¿Sí? Entonces, se les tiene que prender la lamparita cuando dice que cambia en tiempo de ejecución, ¿sí? Que la forma de calcular algo cambia en tiempo de ejecución, ahí tienen que, una alerta puede ser una estrategia. ¿Sí? Bien. Como si en el Composite la alerta era que hay objetos simples y compuestos, ¿sí? Acá sería si tengo un cálculo que cambia en tiempo, que puede cambiar en tiempo de ejecución. En el TP me parece que había algo de eso. Puede ser. Puede ser. ¿En qué parte? A ver. Y cuando definías los precios, me parece, que si era miércoles y que... Y en la asignación por estación. Claro, ahí lo tienen ahí está claro en la estación de trabajo. Estación de trabajo, que puede ir cambiando a lo largo del día. Si se fijan, ahí es muy parecido a lo del cliente, que tiene preferencias. ¿Sí? La estación acepta hacer una comida o no la acepta. ¿Y quién decide si acepta o no acepta? La estación. Bien. ¿Sí? De acuerdo a un criterio. Ahí tienen una estrategia. Y eran varios criterios además. Claro. O sea, sí, había combinación de todo, sí. Sí. Ahí tienen estrategia. Perdón, volviendo, no por porfiado, pero en el precio también no es algo de eso. En el precio creo que también, pero que no me acuerdo. Y te decía que si era miércoles había un diferencial y si era un día complicado también y cosas por el estilo. Si pasaba la cantidad de calorías, sí. Según si era ensalada, cuestiones Bien, así. Hace unas semanas nos estamos buscándole la vuelta y ahora que lo vemos es como que se empieza a esclarecer un poquito. Claro, ya viste cuando lo ves formalizado. Sí, énfasis en un poquito. Subrayado un poquito. Es que justamente, como les decía en la clase que vimos la introducción a lo que son los patrones de diseño, está genial que ahora que vieron esto con un nombre, ya decían, mira, esto era una strategy. Eso es a lo que tenemos que llegar. ¿Sí? Que después vos digas, mira, sí, acá hago la strategy. Entonces yo ya sé que la solución es esta. ¿Lo puedo hacer sin saber que era una strategy? Sí, lo podés hacer. Porque el strategy no es más que una aplicación de la delegación. A ver. Ahora, por ejemplo, mientras busco el práctico especial, ¿los criterios de búsqueda son una strategy? Chan, a ver. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Sí. Porque ahora todo les va a sonar que es una strategy. Claro, a mí me parecía porque, o sea, son distintas formas de calcular un criterio, digamos, y, o sea, el tema es que no sé si puede cambiar ahí en tiempo de ejecución. Sí, pues. Sí, porque cuando vos buscas, vos decís qué es lo que querés buscar. Sí, pero cuando nos plantearon esto de las búsquedas, nos hubieran dicho que es strategy, no fue así que no. No, es ahora porque estamos muy elevados en conocimiento que podemos saber el nombre, antes no lo podíamos. No, lo hubieran titulado de esa manera. Algo tiene que tener esto. No, porque ahora les va a pasar también por ahí que, como es el dicho, les dan un martillo y ven clavos por todos lados. Sí, les va a pasar que, como saben que esto se usa mucho, bueno, lo quieren aplicar por todos lados y por ahí, en algunos casos, está bien hacer una herencia y no usar una estrategia.
Qué problema ahora. Y sí, más herramientas tenés. En el caso de las búsquedas, a ver quién... Pongan levantar la mano los que sí, los que dicen que es strategy. Ajá. Luis, vos no jugás. Prendí a apagar, Luis. Mira, van subiendo, ¿no? A ver, ahí hay dudosos. Y Federico y Luis levantaron la mano, ya está. Federico le Y va sí. Mueven el rebaño. Claro, ahora hay que justificar. Claro, digan por qué ahora. A ver, Arrancá dale. vos, Gisela, dale. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Franco? A ver. Sí, me mufan, Luis. No, yo ya te dije, o sea, pero no está bien seguramente mi justificación. Vos dijiste Me que es parece- porque es algo que cambia en tiempo de ejecución. Sí, y además es distinta la forma de calcularlo, o sea, el criterio. O sea, el que cumple, digamos. Bien. Por eso. Pero bueno, no sé. Claro, yo para mí también, porque vos tenés, depende de la solución, depende de la cantidad de criterio que va a tener. Bien. ¿Cristian? Sí, lo pensaba por el mismo lado también. Vos le ¿Por das el los mismo lado? mismos atributos y después lo que se modifica es la forma de resolverlo. Pero eso se hace en tiempo de ejecución cuando vos instancias el objeto. Bien. Y José sacó la manito antes de que le pregunte por qué. Ah, no, la saqué porque ya había que bajarlo. ¿Por lo No, mismo? un poco por todo lo que dijeron, sí. Porque cuando buscas, también pienso que estás haciendo eso. O sea, cambia en tiempo de ejecución y lo que estás haciendo en realidad es siempre lo mismo, buscando de acuerdo a un criterio, no es que estás haciendo cosas distintas. Bien. Como que el algoritmo sería siempre el mismo, pero cambia algo en tiempo de ejecución, el criterio, ¿no? Bien. ¿A alguno más los convenció la justificación esa? Faltó Luis, la de... Baja la mano, Cristian. Y ahora el resto, ¿por qué no? Ahora levante la mano quien piensa que no, porque después están los indecisos, ¿no? ¿Quién piensa rotundamente que no es una estrategia? Vamos, no sean tibios. Esa, Fede. No, vos Fede ya ves. No, mentira. Es como un tuit de Elon Musk con respecto al tema del Bitcoin, más o menos, que Fede levante la mano. ¿Por qué? A ver, Guido. No, yo había levantado la mano la vez anterior, que creo que sí que es una strategy. Voy buscando Ah, vos dijiste que sí. ejecución. Sí, sí, había levantado la mano. Lo que pasa es que se baja sola después, no sé por qué, pero debe ser después de un tiempo. Pero sí, Se acalambra. sí, capaz, sí, me pesa la mano, porque tenía el mate en la mano. ¿Alguno se anima a justificar por qué no? No, yo estoy más para el lado de sí también. A ver, vamos a volver acá. Bueno, no, esto no ayuda demasiado, porque me faltó poner el nombre. Bien, está bien. Entonces, tenemos clases que encapsulan un algoritmo que sería el cumple, ¿no? Por ese lado vamos bien. Pero me está faltando algo para que sea una strategy. No es una strategy tal cual define el patrón. ¿Vieron? A ver, Juan. ¿Qué me está faltando? Bien, entonces. Porque lo dijo el profe, más fácil. No, mira el ejemplo de biblioteca. ¿Que no retorna nada? No. No, de última, hablando en serio, lo que te iba a pedir si podías poner de nuevo la filmina donde definía los puntos de la strategy. ¿Esta o la primera? No, me parece que cuando arrancaste que mencionaste eso. No sé si puedes ayudarnos algo de leer Yo eso. creo que es el tema de que no estás comparando un elemento con otro, que no lo hace la búsqueda. No. ¿No? No sirve para, o sea, no es solo para buscar, ¿sí? Claro, vos le podés dar la funcionalidad que vos quieras, pues los podés intercambiar. Lo otro es una comparación nomás. No va por ese lado. Cuando querés cambiar algo en tiempo de ejecución. Ah, no, espera, se me fue el chat, se me fue por arriba.
En búsqueda estamos hablando que retorna un conjunto que cumple un criterio. Está bien, la búsqueda es un retorno de una lista de cosas que cumplen con el criterio. Ahí la estrategia sería el criterio en sí, ¿no? El tema es el criterio, ese es una estrategia. Fíjense acá, ¿sí? Lo que sería no tiene ningún algoritmo. Va. Sí, el algoritmo es ver si cumple o no cumple. Es de nuevo un algoritmo simple, como este. No sé. Voy a seguir tirando y voy a seguir pifiando. Así que. Ahí viene. Lo que me está faltando es que yo le dije que el strategy lo que me permite es que un objeto cambie su comportamiento en tiempo de ejecución. ¿Sí? En el caso de la biblioteca, yo lo que estoy cambiando es este método prestar, ¿sí? Que cambia en base a la estrategia que yo tengo seleccionada. ¿Sí? Pero ¿quién tiene la estrategia? La biblioteca. La biblioteca. ¿Sí? Fíjense, la tiene como un atributo privado, no lo retorna y se la puedo cambiar, ¿no? Pero no le puedo pedir la estrategia. La estrategia es parte de la biblioteca. En un método buscar, que lo tenemos acá en el municipio, por ejemplo. ¿No lo dice buscar? Creo que él puede que los que cumplen, ¿no? Es los que cumplen es. No, él puede asistir. No, ¿puede asistir? ¿Por qué me quedó el mismo? Me quedó dos veces porque pusiste uno de buscar, ejemplo. que lo revisé, así no se lo subo mal. Este es buscar. Acá, la estrategia que sería el criterio. ¿Lo tiene el municipio? No. No. Los tienen los criterios que definimos. Claro, pero ¿el criterio dónde viene? Sí, de una pasa como parámetro. Entonces, fíjense que ahí está la diferencia. Esto no es una estrategia porque se decide de afuera. El que llama al método buscar decide qué es lo que quiere. En cambio, en el puede asistir, el que decide acá es el cliente. De nuevo, es chiquitita la diferencia. ¿Pero lo ven? Es muy fino, sí. Acá el comportamiento en realidad no cambia el comportamiento del municipio porque el municipio decida cambiar, sino porque me están diciendo que busque otra cosa, me lo están diciendo de afuera. ¿Sí? En cambio, vamos a verlo desde la biblioteca. Acá, a la biblioteca, fíjense que yo le digo, préstame tal libro. Y la biblioteca solita decide cuál presta. ¿Sí? No le digo, préstame este título con esta estrategia. La estrategia tiene que ser parte del objeto para que sea una estrategia. En el caso del práctico especial, las estaciones de trabajo van a tener una estrategia, bueno, no sé cómo se llamaba en el caso del práctico. ¿Cómo lo llamaron? No, tomaban una comida, sí o no. Claro, pero vos le vas a decir, ¿toma esta comida con este criterio? ¿O le vas a decir, toma esta comida? ¿O aceptás esta comida? Toma la comida y ella sabe si acepta. Claro, entonces la que decide es la estación. Ahí es una estrategia. Sí, es una estrategia, perdón. El patrón. Bueno, y entonces el caso del cobro extra adicional. Que quería leer el enunciado me parece que en ese caso del restaurante, sí, el restaurante. El costo total de un pedido se calcula como. Y por día, era fijo por día. Claro, el restaurante lo decía, así que también. La cocina me parece que lo hacía. La cocina o el restaurante, sí. Finalmente, también se dice. Y sí, es por día va a cobrar lo mismo, o sea, como sea el criterio que decida. No es por día, guarda, porque el caso del día es un caso particular, que los miércoles se hace un descuento. No, que todos los días se puede definir una estrategia diferente o una... Y para todos es el mismo, eso quería decir. Una vez definida... El criterio lo establece la cocina, ahí está la palabra, ¿sí? Es parte de la cocina, o sea que la forma de calcularlo tiene la cocina, ahí es una estrategia. O sea que tienen dos estrategias. Tienen uno para aceptar las comidas en las estaciones y otro para calcular el costo. Esto de calcular el costo sería como el get sueldo. Sería similar, ¿no? Claro, sí. Sí, tienen dos estrategias. ¿Y qué otro patrón tienen? Ya que estamos. La comida. Sí, la comida que es simple o compuesta. El compost. La comida es las comidas. ¿Sí?
O sea que ahí tienen los dos patrones que vimos y que son los que van a entrar para el parcial, que son el composite y el strategy. El strategy, de nuevo, sacando este detallecito que es algo que tiene que tener la clase, se basa completamente en delegación, ¿sí? O sea que es algo que ya vienen usando. De hecho, lo hicieron ahí con los empleados y en algún otro ejercicio también. Lo que sí, para darle el nombre de strategy, se tiene que cumplir que la estrategia sea parte del objeto que cambia el comportamiento, ¿sí? Si ustedes se fijan, el que use la biblioteca ni se entera que tiene una estrategia. Le va a decir, préstame un libro. Y ahí la biblioteca internamente usa la estrategia para decidir qué prestar. Pero el que usa la biblioteca no se entera, ¿sí? Ahí viene el hecho de que es una estrategia. Bueno, 7. Vamos a hacer un descansito, así descansa un poco la voz. Y después hacemos prácticas, ¿sí? O bueno, si tienen alguna consulta de esto, revisamos los que tengan dudas del práctico especial primero, si quieren. Y si no hay ninguna duda de algún ejercicio puntual, la hacemos uno entre todos. Bueno, ¿Sí? ¿a qué hora volvemos? 20 minutos. Genial. Bueno. Y 20. Bárbaro, gracias. Si quieren, pónganse a hacer algo para preguntar, si no tienen ninguna duda. Nos tomamos unos mates. Dale, si yo voy a hacer un mate, me voy a la garganta ya. Nos vemos y 20 entonces.